Vamos a leer en esta mañana dos versículos que se encuentran en el Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, capítulo 1, y vamos a leer ahí el versículo 1 y el versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay una pregunta que es la pregunta más crucial en toda la vida, a la que debes responder con cuidado. Si no has respondido a esta pregunta correctamente, no estás listo para morir y no estás equipado para vivir. Es una cuestión que afecta a todos los ámbitos de tu vida. La pregunta es la que Jesús hizo a sus discípulos ahí en Mateo el capítulo 16 y el versículo 15. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tu respuesta a esa pregunta determina tu destino eterno. Quizás estés pensando: pensé que mi destino eterno estaba determinado por tener fe en Jesucristo. Es cierto, pero a menos que sepas quién es realmente Jesucristo, tu fe está en un Jesús imaginario. Para que tu fe esté verdaderamente en Jesús, debes comprender quién es Él. Los mormones, los testigos de Jehová, tienen algún tipo de fe en algún tipo de Jesús, pero Él no es el Jesús revelado en la Biblia. Esa fe no va a salvar a nadie. Tu respuesta a esa pregunta no solo afecta tu destino eterno, sino también cómo vives. Si Dios te ha abierto los ojos para ver que Jesús es el Señor, entonces Él tiene algo que decir sobre con quién te vas a casar, cómo te relacionas con tu cónyuge y cómo crías a tus hijos. Él te dice cómo operar tu negocio, cómo administrar tu dinero y cómo gobernar toda tu vida. Si Jesús es el Señor del universo, entonces debe ser el Señor de todos los aspectos de tu vida, comenzando en el nivel del pensamiento. Ahora, debo agregar que una vez que hayas visto que Jesús verdaderamente es el Señor Dios en carne humana, tendrás que volver repetidamente a esa pregunta crucial: ¿quién dices que soy yo? Juan el Bautista, aquel valiente profeta que sirvió como precursor de Jesucristo, ciertamente había respondido esa pregunta. Juan el Bautista proclamó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él continuó explicando: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora, Jesús era 6 meses más joven que Juan, pero Juan afirmó la preexistencia de Jesús. Juan proclamó: y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan fue muy claro en esa pregunta crucial: ¿quién dices que soy yo? Pero luego Herodes encarcela a Juan, y a medida que pasaban los meses no lo liberaban, y comenzó a preguntarse: ¿me equivoco? Si Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y yo soy su mensajero, ¿por qué Jesús no abre estas puertas de la prisión y me saca?
Seguramente Juan y sus discípulos estaban orando fervientemente por su liberación, pero esas oraciones no fueron respondidas como ellos querían. Entonces Juan envía mensajeros a Jesús para decirle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a alguien más? Sus difíciles circunstancias, sus oraciones sin la respuesta que él esperaba, lo hicieron vacilar sobre la pregunta crucial: ¿es realmente Jesús el Hijo de Dios? ¿Has estado allí preguntándote lo mismo que Juan? Jesús envía una respuesta clara a Juan. Ahí en Mateo el capítulo 11, el versículo 4 dice: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Juan habría reconocido que las palabras de Jesús muestran que Él es el Mesías prometido, cumpliendo las profecías de Isaías 35. Entonces, aunque Juan pronto sería decapitado, realmente no importaba, ya que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando estás en prisión y Dios no está respondiendo tus oraciones como tú quisieras, es esencial que tengas claro quién es Jesús en realidad. Enfrentarás otros momentos en los que luches con problemas difíciles. ¿Por qué un Dios amoroso permite tanto sufrimiento en este mundo, especialmente con los niños pequeños? ¿Por qué un Dios todopoderoso y amoroso permite que tantas personas mueran sin la oportunidad de ser salvas? Hubo una ocasión en que Jesús enseñó algunas cosas difíciles. Él dijo ahí en Juan el capítulo 6, versículo 53, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Muchos de sus discípulos tropezaron con estas palabras, pero Jesús no suavizó sus palabras, más bien les preguntó: ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre ascender a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y luego el Señor Jesús añade: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y Juan agrega ahí en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero en lugar de retroceder, Jesús se volvió hacia los 12 y les preguntó: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Has estado allí? ¿Estabas siguiendo a Jesús cuando te topaste con algunas palabras duras que no te gustaron? ¿Estuviste tentado a darte la vuelta? ¿Qué hiciste? ¿Cómo procesas esos momentos difíciles? Pedro vuelve a esa pregunta crucial. Él respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Santo de Dios, dice la traducción de la Biblia textual. Si Jesús es el Santo de Dios,
quien tiene las palabras de vida eterna, entonces debes seguirlo, incluso cuando habla palabras difíciles que no te gustan. Todo esto es para presentar nuestro texto. Juan comienza su evangelio sin introducción. No se molesta en decirte quién escribe. No hay saludos. Él te golpea de inmediato con la respuesta a la pregunta crucial. La respuesta que quizá ni siquiera sabías que necesitabas. Juan afirma, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego, después de exponer esa declaración, Juan vuelve a la pregunta crucial: ¿quién es Jesucristo? Él expone uno de los misterios más grandes que nuestra mente pueda tratar de comprender. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo eterno, el Creador todopoderoso, tomó carne humana y habitó entre nosotros. Juan escribe su evangelio para presentar la gloria de esta persona única de Jesucristo, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El mensaje simple pero profundo de nuestro texto es que debido a que Jesucristo es el Dios eterno en carne humana, debemos confiar en Él como Salvador y seguirlo como Señor. Entonces veamos primero el versículo 1, que muestra que el Verbo es revelado en eternidad como Dios. Y Juan hace 3 afirmaciones en el versículo 1. La primera afirmación es que Jesús es eterno. El versículo 14 deja en claro que el Verbo es Jesús. En un momento veremos las implicaciones de referirnos a Él como el Verbo. Pero por ahora vamos a enfocarnos en la declaración: en el principio era el Verbo. Y esto nos recuerda la declaración inicial de la Biblia en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ambas declaraciones te golpean con fuerza. No te dejan debatir ¿existe Dios? No se presentan como en mi opinión si quieres aceptarla. Más bien te golpea antes que tengas tiempo de agacharte. En el principio Dios. En el principio era el Verbo. ¡Boom! Juan quiere que veamos que está escribiendo sobre una nueva creación que se centra en el Verbo eterno, que también es el creador de todas las cosas. La declaración significa que en el principio de los tiempos, antes de que existieran los cielos y la tierra, el Verbo ya existía. Nunca hubo un momento en que el Verbo no existiera. No puedes entender realmente este concepto. Tal vez puedas entender algunos millones de años atrás, aunque incluso eso está más allá de mi comprensión. Pero ¿cómo puedes comprender la eternidad sin el tiempo? Todo lo que percibimos, incluida la tierra, el sol y el universo, tuvo un comienzo. El Verbo no tuvo comienzo. Pero también Jesús es la segunda persona de la Trinidad.
Juan continúa y dice, y el Verbo estaba con Dios. Leon Morrison explica la preposición con, y él dice, toda la existencia del Verbo estaba orientada hacia el Padre. Probablemente debamos entender la preposición con las ideas o dos ideas de acompañamiento y relación. El Verbo estaba acompañando a Dios y en relación con Dios. Señala que el hecho de que Juan repita esto en el versículo 2 muestra que no es un comentario casual, sino uno de gran importancia. En la primera frase, Juan establece la naturaleza eterna del Verbo como Dios. En la segunda frase, muestra que el Verbo existía en la conexión más cercana posible con el Padre. Muestra que el Verbo no es una idea o filosofía impersonal. El Verbo es una persona. Y esta persona se distingue de Dios. Y aunque, como lo muestran las frases primera y tercera, Él es Dios eterno. Y aunque nuestras mentes finitas no pueden comprender el misterio de la Trinidad, la Escritura es clara en que Dios es un Dios que existe en tres personas distintas. Cada persona es completamente Dios. Y sin embargo, Él no es tres dioses, es un solo Dios. Pero también Jesús es Dios. La tercera frase es, y el Verbo era Dios. Como afirma Morrison, no se puede decir nada más elevado. Todo lo que pueda decirse acerca de Dios puede decirse adecuadamente acerca del Verbo. Esta afirmación no debe diluirse. Y Morris aclara, Juan no está simplemente diciendo que hay algo divino en Jesús. Él está afirmando que Él es Dios y lo hace enfáticamente, como vemos en el orden de las palabras en el griego. Ahora, si has tenido un encuentro con los testigos de Jehová, sabrás que ellos afirman que el texto griego dice, el Verbo era un Dios, porque no hay un artículo definido en griego antes de Dios. Toda secta se equivoca con respecto a su visión de la persona de Jesucristo. Y saben que Satanás sabe que si las personas no tienen la visión bíblica de quién es Jesús, entonces han respondido incorrectamente a la pregunta crucial. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Si no conocen verdaderamente al Hijo, no lo honrarán como a Dios. Si no honran al Hijo, tampoco honran al Padre. Entonces, ¿cómo respondemos a los testigos de Jehová? Primero, esta es la única forma en griego de decir el Verbo era Dios. Si Juan hubiera puesto el artículo definido delante de Dios, habría equiparado al Verbo totalmente con Dios, negando así la distinción entre el Verbo y Dios que hizo en la segunda frase. En segundo lugar, sin ser demasiado técnico, existe una regla de la gramática griega que muestra que cuando los sustantivos definidos preceden al verbo, normalmente carecen del artículo definido. Les voy a dar un ejemplo de esto. La misma construcción griega está en Juan 1:49, donde Natanael proclama, Rabí, tú eres el Hijo de Dios.
tú eres el Rey de Israel. No hay aquí un artículo definido antes de rey o antes de hijo de Dios. Pero obviamente Natanael no está diciendo, tú eres un hijo de Dios o tú eres un rey de Israel. Estaba proclamando a Jesús como hijo de Dios y como el rey de Israel. La falta del artículo enfatiza la calidad del sustantivo. En tercer lugar, hay muchas otras escrituras que proclaman claramente a Jesús como Dios. ¿Se acuerdan cuando en el clímax del Evangelio de Juan, Tomás ve a Jesús resucitado y Tomás dice, Señor mío y Dios mío? Ahora, los testigos de Jehová afirman que estaba haciendo una exclamación, pero eso hubiera sido un juramento y seguramente Jesús habría reprendido un pecado tan grave. En cambio, el Señor Jesús afirma la confesión de Tomás, Señor mío y Dios mío. Ahora, años más tarde, en la isla de Patmos, el apóstol Juan tuvo una visión del Señor resucitado. Dice que Juan cayó delante de él como hombre muerto. Y el Señor Jesús dijo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ahora, a la luz de Isaías, claramente Jesús afirmó ser Jehová de los ejércitos, Yahvé de los ejércitos, el único Dios vivo y verdadero. Así vemos en el versículo 1 que este versículo afirma que Jesús es eterno, que Jesús es la segunda persona de la Trinidad y que el Señor Jesús es Dios. Y además este versículo afirma que Dios ha hablado en Jesús. Juan se refiere a Jesús como el Verbo. Y se han escrito muchos libros sobre este tema, pero para que sea breve y simple, consideren dos cosas. La primera, como el Verbo, Jesús revela cómo es el Dios invisible. No puedes conocer mis pensamientos a menos que los exprese con palabras. Dios es espíritu y por tanto invisible a nuestros sentidos finitos. Como dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6, Dios habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. O como dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y el Señor Jesús mismo afirmó ahí en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, es solo a través de Jesús que podemos conocer a Dios personalmente. Pero, en segundo lugar, como el Verbo,
Jesús muestra nuestra responsabilidad hacia Dios. Hebreos el capítulo 1 comienza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si Dios nos ha hablado y Jesús es el Verbo, entonces más vale que escuchemos y obedezcamos a Jesús. Como dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ignorar la palabra de Dios para nosotros en Jesús es un grave error. Jesús es el Dios eterno, la palabra autoritativa de Dios. Ignorarlo será tu perdición eterna. Pero en segundo lugar, si el Verbo es revelado en la eternidad como Dios, también el Verbo es revelado en el tiempo como Dios en carne humana. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14 es uno de los versículos más maravillosos e insondables de la Biblia. ¿Cómo puede Dios, que es espíritu, hacerse carne humana? ¿Cómo puede lo eterno volverse temporal? ¿Cómo puede el Dios inmutable tomar un cuerpo humano sujeto a cambios? ¿Cómo puede morir el inmortal como sustituto de nuestros pecados? ¿Cómo puede el hombre Jesús, a quien Juan vio, ser también el eterno creador del universo? Pero a pesar del incomprensible misterio, esto es lo que declara la Biblia. Como el ángel explicó a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Juan 1:14 hace 4 declaraciones. La primera es que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo nos lleva de regreso al versículo 1. El Verbo eterno, que es Dios. Y este eterno se hizo carne. Y Juan podría haber usado un término más suave como Él se hizo hombre. Pero quizá Juan usó carne para contrarrestar las falsas enseñanzas de los docetistas, quienes negaban la verdadera humanidad de Jesús. Ellos afirmaban que toda materia es mala, y eso no lo enseña la Biblia. Aunque Jesús no comparte nuestra naturaleza pecaminosa, es completamente humano. Habitó entre nosotros. Y esto significa literalmente, habitó en tabernáculo entre nosotros.
El tabernáculo en el Antiguo Testamento era una imagen terrenal de la morada de Dios entre los hombres. Jesús, en su cuerpo humano, fue Dios plantando su tienda entre los hombres por un periodo de tiempo. Pero también dice ahí, vimos su gloria. La gloria de Dios estaba asociada con el tabernáculo. Con respecto a Jesús, cuando realizó su primer milagro, cuando convirtió el agua en vino, Juan 2:11 relata, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Juan, por supuesto, también vio la gloria de Jesús en el monte de la transfiguración, aunque no lo relata en su evangelio. Pero hay un sentido más profundo en que la gloria de Dios se manifestó en la cruz. Cuando Judas salió a traicionar a Jesús, el Señor Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Cuando Juan y los otros apóstoles vieron a Jesús ofrecerse voluntariamente por nuestros pecados, vieron de manera suprema la gloria de Dios. Pero también el versículo implica que la gloria de Jesús fue la del unigénito del Padre. Y la palabra unigénito se traduce mejor como único o solo uno de su tipo. La misma palabra se usa para referirse a Isaac allá en Hebreos el capítulo 11. No era el único hijo de Abraham, pero era su hijo único en su tipo, el hijo de la promesa. Unigénito no se refiere al nacimiento de Jesús de María, ni a que llegara a la existencia en algún momento del pasado, lo cual no sucedió. Más bien, apunta a su relación única con el Padre como el Hijo eterno. Él es el Hijo de Dios de una manera única que nadie más es ni podría ser. Pero también Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Esta frase probablemente hace referencia al verbo. Juan agrega estos términos aquí porque ambos son esenciales para comprender nuestra salvación. La gracia es el favor inmerecido de Dios, mostrado a aquellos que merecen su juicio. Si puedes ganar la salvación, entonces no necesitas la gracia. Solo los pecadores necesitan la gracia y todos somos pecadores. La única forma en que puedes recibir la salvación de Dios es reconociendo tu necesidad como pecador, renunciando a toda confianza en ti mismo o en tus propios méritos y confiando en la gracia de Dios mostrada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad señala al carácter de Dios. Él es la verdad absoluta. Por el contrario, Satanás es un mentiroso y el padre de mentira. Como Dios de verdad, su justa norma nos convoca a la verdad, pero hemos pecado y estamos destituidos de su justicia perfecta. El Señor Jesús afirmó ahí en Juan 14:6,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el Señor Jesús personificó la verdad y vivió de acuerdo con la verdad de Dios. Cuando se ofreció a sí mismo en la cruz como el sustituto sin pecado, pagó la pena por el pecado que nosotros merecíamos. Por lo tanto, sostuvo la verdad de Dios y sin embargo pudo ofrecernos gracia. Pero tú debes responder a la verdad de Dios en Jesús. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Nuestra respuesta al Verbo eterno hecho carne debe ser confiar en Él como Salvador y seguirlo como Señor. Segunda de Corintios 4:4 declara con respecto a los que se están perdiendo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A menos de que Dios abra tus ojos, no podrás ver la gloria de Cristo, el Verbo eterno que se hizo carne. Pero prosigue Pablo diciendo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando Dios abra tus ojos para ver su gloria en Cristo, instantáneamente verás la respuesta a la pregunta más crucial de la vida. ¿Quién es Jesucristo? Él es el Verbo eterno que tomó carne humana. Su gloria se reveló especialmente cuando murió en la cruz a favor de los pecadores indignos para satisfacer la ira de Dios. Por lo tanto, ¿has respondido esa pregunta crucial? Si no es así, puedes leer el Evangelio de Juan y pídele a Dios que te abra los ojos para ver la gloria de Jesucristo. Cuando Dios lo haga, confiarás en Jesucristo como tu Salvador. Pero también, si has confiado en Cristo, pero estás luchando con asuntos difíciles, vuelve a esa pregunta crucial. Debes seguirlo como Señor. Incluso si Él no te libera de la prisión, e incluso si un rey malvado te cortara la cabeza como Juan, todo en esta vida y en la eternidad se basa en la respuesta correcta a la pregunta de Jesús. ¿Quién decís que soy yo? ¿Puedes tú decir, Señor Jesús, tú eres el Verbo eterno hecho carne, la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad para mí? ¿Lo puedes decir?